Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les tengo una sorpresita, una cosa súper navideña y deliciosa. Vamos a hacer estas galletas deliciosas de mantequilla que les van a encantar. Vamos a comenzar ya con este video. Vamos a iniciar con esta receta y antes les voy a platicar un poquito qué vamos a hacer. Vamos a hacer una sola masa que después vamos a dividir en 4 para darles distintos sabores. Va a ser vainilla, chocolate, red velvet y té matcha. Si hay alguien que no les gusta el té matcha, ahorita durante el proceso les voy a dar la opción de otros sabores. Entonces vamos a iniciar ya con estas galletas y voy a iniciar poniendo aquí en mi batidora mantequilla a temperatura ambiente. La tengo súper suave. Sí, es bien importante que esté súper suave para hacer el cremado de una manera muy rápida. Eso nos va a ahorrar tiempo en la preparación. Y voy a agregar también aquí el azúcar glass. Vamos a estar utilizando la pala y voy a comenzar a batir a velocidad 2. Una vez que ya cremó muy bien nuestra mezcla, vean qué cremosita está. Le ayuda muchísimo que la mantequilla esté punto pomada o temperatura ambiente, así súper suave. Esto le va a ayudar muchísimo. Y entonces ahora sí voy a agregar aquí a mi batidora, voy a agregar 5 yemas. Vamos a agregar también la vainilla. Y vamos a agregar la sal. Y vamos a batir nuevamente a que se incorpore. En cuanto está listo, detenemos para raspar muy bien. Porque en la parte de abajo siempre se suele quedar algo que no se mezcló del todo. Y voy a ir agregando poco a poco la harina. Y en cuanto se hunde la masa, detenemos la batidora. Es bien importante aquí no sobrebatir para no activar el gluten, porque cuando sobrebatimos lo que va a pasar es que la masa va a activar el gluten y las galletas nos pueden quedar un poco duras. Entonces es bien importante no batir de más. Inclusive este último paso, si quieren, lo pueden hacer con una espátula sin ningún problema, envolviendo con una espátula, con una miserable, como le quieran llamar, y voy a despegar muy bien para continuar con el siguiente paso. Y una vez que tenemos ya la masa lista, tengo aquí un bowl que ya tengo mi báscula, abajo tengo mi báscula en ceros y voy a pesar mi masa. Quiero saber cuánto pesa porque la voy a dividir en cuatro partes iguales. Pesa 1060, entonces quiere decir que vamos a poner en cada bowl, vamos a poner 265 aproximadamente, para que la masa quede repartida de una manera homogénea. 265. Un aproximado, tampoco tenemos que ser tan exactos. Entonces ahora sí, ya que lo tenemos todo pesado de una manera homogénea, vamos a empezar a hacer nuestras mezclas. Voy a empezar con la de vainilla, que la verdad lo único que voy a hacer, aquí tengo un poquito de harina extra y le voy a agregar una cucharadita más de harina. Esto no se lo agregué desde un principio porque la cocoa seca mucho la masa, entonces como a una se les va a agregar cocoa, a esta le estoy agregando un poquito de harina. Voy a batir hasta que se incorpore todo. La verdad es un batido súper rápido. Lo único que queremos es que nuestra masa nos quede con la consistencia adecuada para formar las galletas. Entonces, ya que está listo, la voy a regresar al bowl. Ya nos quedó lista la masa. Si se fijan, es una consistencia un poco más firme que esta, que estaba más suave, más firme. Entonces ya tenemos lista la de vainilla. Ahora nos vamos a ir con la de té matcha.
Si a alguien no le gusta el té matcha, yo lo que quería era darle también el colorido. Bueno, por supuesto el sabor, que a mí me encanta el té matcha, pero también darle el colorido a la masa. Pero si a alguien no le gusta el té matcha, lo que pueden hacer es utilizar su colorante verde y agregar un poquito de extracto de almendra o, en su caso también, un poquito de ralladura de limón para hacerlas de limón y de color verde. Entonces yo voy a agregar aquí una cucharadita de té matcha, voy a mezclar y ahorita voy a agregar el colorante. Voy a agregar media cucharadita de harina para darle un poquito de, no es cucharadita, es cucharada, perdón, un poquito de espesor a la masa. Y ahora sí le voy a dar el color. Si se fijan, queda un color verde oscurito y lo quiero un poquito más, más verde, un verde más intenso. Nada más me voy a ir con mucho cuidado. Por lo general me gusta nada más con un palillo de dientes ayudarme, poner nada más tantito de color. Prefiero irme despacito y tardarme varias veces a poner de más y pasarme. Estoy poniendo aquí verde seco y verde limón de colores, porque no quiero que me quede muy fuerte el verde. Vamos a ver qué tal con esa cantidad. Está todavía como que no se ha mezclado mucho. Sí cambió un poquito, pero le falta. Le voy a poner un poquito más de verde seco. Un toquecito. Y vamos a batir nuevamente. Aquí ya tenemos la mezcla del verde. Es este verde el que yo quería, que es un verde entre seco y verde limón. Ya quedó perfecta la consistencia, todo. Y ahora, así mismo como está, voy a agregar aquí la siguiente masa, que va a ser la de Red Velvet. La de Red Velvet, el Red Velvet es una combinación como entre chocolate, vainilla. Esta ya es de vainilla y voy a agregar aquí nada más una cucharadita de cacao. Voy a mezclar y ahorita voy a agregar el colorante rojo. Cuando casi ya está incorporado, miren, voy a agregar aquí el color rojo y voy a hacer lo mismo que hice con el verde. Voy a poner un poquito porque no me quiero pasar. Y vamos a batir nuevamente. Ya va agarrando color, vamos a poner un poquito más. Y aquí tenemos ya la Red Velvet lista. Este color me encanta a mí, este rojo no es un rojo nariz de payaso, que ese rojo la verdad no me gusta mucho. Me gusta más este rojo como viejo, si se fijan como que vamos en la misma tonalidad de colores. Y aquí es bien importante que le den ustedes el tono que ustedes vayan a querer. Aquí estoy utilizando yo el color súper rojo y lo más importante es que lo agreguen poco a poco. Aquí finalmente a esta que va a ser de puro chocolate le vamos a agregar aquí 2 cucharadas. En la de Red Velvet fue una cucharadita, aquí son 2 cucharadas de cacao o de cocoa, lo que tengan a la mano. Y vamos a batir hasta que se incorpore. Ya quedó lista. Es bien importante que ustedes vean aquí la textura que tienen que lograr en su masa. Entonces, ya que agreguen el colorante y ya que agreguen la cocoa, les tiene que quedar así. Si se fijan, todas tienen la misma textura. Están todas como firmes y eso es lo que queremos lograr. Entonces ya las tenemos listas y ahora sí vamos con el siguiente paso. Nada más recojo para decirles qué sigue hacer con estas masas. Entonces ya tenemos aquí las masas listas
Y lo que vamos a hacer es que las vamos a ir extendiendo entre dos papeles de horno. Recuerden que estos papeles de horno no son papel encerados y son papeles siliconados. Tengo aquí un rodillo a 4 milímetros. Si ustedes no tienen de estos rodillos de niveles, no hay ningún problema. Lo pueden hacer perfectamente con un rodillo normal. Nada más que procuren que todas las galletas les queden del mismo grueso. Este rodillo, al llegar a tocar la mesa, ya nos marca un grueso parejo en toda la masa. Es una maravilla porque nos aseguramos que todo quede parejo. Si se dobla el papel, extienden otra vez y vuelven a pasar el rodillo. Esta masa ya está lista, quedó súper extendidita al grueso que yo la quiero. Entonces ahorita ya la voy a poner en una charola y la voy a llevar al refrigerador aproximadamente por unas 2 horas a que esté súper firme para poder cortar y marcar las galletas. Estas masas que ustedes ven aquí, les voy a hacer el mismo proceso y todas van al refrigerador por 2 horas. Ya tengo aquí mi masa súper fría, tengo la masa de Red Velvet y tengo aquí los cortadores que voy a estar utilizando. Me encantan estos cortadores de prensa, quedan súper lindas las galletas. Tengo una esfera, un pino, mono de nieve y un gingerbread. Entonces este va a ser el que va en color chocolate, el verde, el blanco y esta esferita la vamos a hacer roja con el color de lo que es el Red Velvet. Entonces voy a quitar mi papel, mi masa ya está súper fría y voy a comenzar a cortar y a presionar. Y cuando yo ya me lo traigo para acá, con este mismo resorte sale ya mi galleta. Entonces son unos moldes súper prácticos de usar, que quedan súper lindas las galletas y muy fáciles. Entonces así me voy a ir con todo este color y estoy poniendo mis galletas en una charola con tapete de silicón perforado para que queden súper lindas y súper bien terminadas de la parte de abajo. Ya que tenemos aquí listas y cortadas nuestras figuritas, el resto de la masa lo volví a juntar y hay que volver a extender y enfriar para continuar cortando. Por otro lado, estas me las voy a llevar al refrigerador por media hora antes de meterlas al horno. Entonces vámonos al refri y ahorita les digo a qué temperatura y por cuánto tiempo vamos a hornear las galletas. Y lo mismo vamos a hacer con cada una de las masas. A continuación sigue la de vainilla y la forma que le va a llevar es la de el mono de nieve. Ya tengo aquí mis dos primeros sabores, que es Red Velvet y vainilla, listos y súper fríos. Ya están súper firmes las galletas nuevamente y van a ir al horno. Van a ir al horno por de 10 a 12 minutos a 170 grados centígrados. Pueden poner una sola charola o pueden poner dos. Ya a la mitad del horneado, aproximadamente a los 6 minutos, cambian las charolas para que se horneen parejas las galletas. Entonces ahora sí, vámonos ya para el horno. Y una vez que están listas las de chocolate y té matcha y ya están súper frías, las vamos a llevar a hornear. Ya están listas las galletas, ya están horneadas, ya están frías. Vean por favor qué belleza y no se imaginan la delicia que son. Entonces voy a empezar. Aquí ya tengo una caja de lámina que, si recuerdan, siempre les digo que para mí no hay mejor manera de guardar unas galletas que en caja de lámina. Entonces voy a empezar a hacer como unos montoncitos de varias galletas y las voy a empezar a acomodar en mi caja de lámina. Le puse un poquito de base para que no me quedaran muy abajo, pero obviamente pueden poner una base de galletas, un papel y otra vez otra capa, otra base de galletas. Entonces así me voy a ir acomodando
mis galletas hasta terminar. Aproximadamente estoy poniendo 5 en cada capacillo. Y así quedó ya lista nuestra caja de galletas. Vean por favor qué belleza. No se imaginan todos los sabores tan ricos que tiene cada una de las galletas. Es un sabor muy sutil, pero todas son muy diferentes, son de verdad deliciosas y quedan súper lindas a la vista. Ya cuando empieza aquí la época navideña, me encanta tener en casa así galletitas listas. Cerramos, como siempre les digo, siempre una caja de aluminio es la que va a conservar la galleta en mejor estado. Entonces ya la tenemos lista para cualquier tarde, agarrar galletitas con el desayuno, el café, algún té. De verdad que es una opción deliciosa para tener en casa o también para regalar o por qué no también para emprender. Entonces recuerden que pueden variar los sabores por lo que ustedes quieran, echen a volar como siempre les digo su imaginación. También pueden hacer galletas simples de forma redondita sin ningún problema. Recuerden que las de té matcha las pueden cambiar por limón, por naranja, por almendra, por el sabor que ustedes quieran. Espero que disfruten muchísimo de esta receta y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.